tardes, bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Es de gran gozo y alegría para nosotros estar una vez más en este espacio y más saber que todavía hay personas que nos ven. Eso nos alienta y nos ayuda a seguir con este espacio que fue principalmente creado para la Iglesia Metodista Libre en Tecate. Y por causa del COVID. Y por causa de la pandemia. Sí, la pandemia. Pero nos dimos cuenta que otras gentes nos estaban viendo en Guadalajara, sí, en Estados Unidos, en otros lugares de aquí de la República, y eso nos alienta a seguir estudiando la palabra y poniéndola por obra aquí en este espacio, tratando de aprender juntos, porque no crean que nosotros lo hacemos porque sabemos mucho, no, más bien lo hacemos porque aprendemos y queremos compartirlo con ustedes también. Y pues el tema que estamos llevando, pues obviamente es un tema que tanto como dice la palabra de Dios, la palabra es espada de dos filos, corta para allá y corta para acá, y hemos aprendido del pecado al servicio y a la vida eterna, y estamos aprendiendo. Créanos que cada vez que nos metemos en una lección nos empapamos y salen muchas dudas entre nosotros, salen detalles, platicamos y luego lo exponemos aquí con ustedes. Entonces les hacemos la recomendación de que tengan su lápiz, su papel, su Biblia, que tenga ahí una bebida refrescante, y si por allá está lloviendo, creo que en Guadalajara está lloviendo, pues tengan una bebida caliente y pues tomen nota de todo, háganos preguntas, está abierto ahí al final del video, está un número de teléfono donde usted puede hacer un comentario en WhatsApp o puede escribirnos aquí en las redes sociales también y mandarnos un mensaje con confianza. Tenga la libertad de expresar sus dudas, sus preguntas, y pues estaremos en la mejor disposición de responderlas. Sí, entonces en esta tarde pues vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y nos metemos en la lección que vamos a estudiar el día de hoy. Amén, pues vamos a orar. Padre eterno, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, Padre, por tu bondad, tu misericordia, por todo lo que podemos experimentar, Señor, cada día. Gracias, Dios. En este momento, Padre, oramos para que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, en este tiempo en el que abrimos tu palabra y nos disponemos a aprender de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que los principios, los conceptos que vayamos a ver, Señor, podamos guardarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos atesorarlos, Señor, pero sobre todo que podamos poner tu palabra por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. Vamos a entrar, hermanos, ahora a nuestra lección 2 o subtema principal 2. Para aclarar o para clarificar el rumbo que llevamos, hermanos, la lección 1 constó de 6 temas. Hablamos el tema del pecado y salvación, y hablamos de la historia original, el resultado del pecado, la solución de Dios para el pecado, el don de Dios, un nuevo corazón y gracia a través de la fe. Todo esto, hermanos, para afirmarnos en nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces la lección 2, que tiene también varias mini lecciones, se llama Señorío y Obediencia. Vamos a hablar lo que esto implica en nuestra vida. Partimos de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 46, Lucas, gracias, es verdad. Lucas 6, 46 al 48, que dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es muy interesante, hermanos, la pregunta con la que el Señor empieza este párrafo en las Escrituras. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? También San Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús ahora hace una afirmación al decir: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Bueno, decir que Jesús es el Señor es decir que Él no solo es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo en carne. Darse cuenta de esto muestra la magnitud y la grandeza del amor de Dios. Que Él se volviera hombre y muriera por nosotros. Esta revelación, amados hermanos, cambia nuestro corazón y nuestra mente, nuestra manera de pensar para siempre. Entender que Dios mismo se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Correcto. Maravilloso, ¿no, Yoba? Así es. Interesante, muy. Interesante. Entonces, hermanos, el señorío de Cristo también significa que sus palabras son verdaderamente palabra de Dios, que debemos confiar en ella y más que eso, debemos obedecerla. Decir que debemos confiar y obedecer a Cristo no significa que la salvación depende de ser perfectos, sino más bien, seguir a Jesús como Señor es la actitud de entrega y obediencia absoluta a Cristo Jesús. Eso es lo que significa decirle o acercarnos a Él con confianza y llamarle Señor sin ningún reclamo. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, hermanos, vamos a aseverar con las Escrituras que Jesús es Señor. ¿Ok? Así es. Bueno, y para comenzar, la pregunta número 1 sería, ¿qué proclamó Pedro acerca de Jesús en Hechos 2:36? Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y obviamente Señor es otra palabra que quiere decir amo. Mesías quiere decir el ungido. Y es un término especial para Jesús, que nos indica que Él es el libertador que Dios había prometido enviar. Y como lo dejó muy claro el pastor ahorita que estaba leyendo, a mí se me hace impresionante y me aclara, porque muchos dicen, no, ¿cómo puede ser que Jesús sea Dios? Es muy claro ver que Dios había planeado, había hecho un plan, válgame la redundancia, de redención, siendo que Él mismo se iba a dar en sacrificio por la humanidad. Entonces me queda muy claro y no me deja dudas de las personas que dicen, no, ¿cómo que Jesús es Dios? Él mismo sabía que tenía que ejecutar un plan de salvación, y Él dijo, no hay otra manera más que yo mismo darme en sacrificio por la humanidad. Y es impresionante, ¿no? Entonces esta pregunta y la respuesta dice que nos indica que Él es el libertador que Dios había prometido enviar. Bueno, y como bien decía el pastor, el énfasis del pasaje dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y creo que el término Señor ahora en estos tiempos se ha abaratado mucho, pastor. Es un término que usamos normalmente como una expresión de cortesía o de respeto, sí, nada más. Pero en los tiempos de Jesús, mis hermanos, tenía una connotación totalmente diferente. Como bien decía Moy, el Señor también se podía traducir o como sinónimo de amo, dueño, soberano, poderoso, propietario. Todo eso significaba la palabra Señor. Incluso en el Imperio Romano, el César aplicó este término para él mismo. Los romanos tenían que saludarse, cada vez que se miraban tenían que saludarse y declarar: el César es el Señor. De esta manera reconocían que el César era el dueño, era el propietario de todo el Imperio Romano. Pero los cristianos, los hijos de Dios, cambiaron esa idea, ese concepto, y comenzaron a decir: no, Jesús es el Señor, dándole así el título de amo, de soberano, de todopoderoso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precisamente por eso que acabas de comentar, Yoba, es que el pasaje, la referencia que mencionamos aquí de Hechos 2:36,
está citando el primer discurso de Pedro a la casa de Israel, porque tenían ellos en su mente o en su práctica esa práctica romana, Sí, el darle el señorío a un emperador. sí, Y entonces Pedro da este discurso guiado por el Espíritu Santo y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, amo, Señor Todopoderoso, y también el Mesías, el que ellos estaban esperando. okay. Y cierto es que en nuestra lengua latina, como decía, se ha malbaratado la expresión Señor. En la lengua anglosajona, Señor todavía tiene una connotación de respeto. Tú vas a escuchar a los anglosajones hablarle de tú a todas las personas. Pero cuando se dirigen a un profesionista, no importa la edad, no pueden hablarle de tú, le hablan de usted. Okay. Y cuando se dirigen a un reverendo, no le hablan de tú, le hablan de usted. Y cuando se dirigen a una persona respetable de edad avanzada, jamás le van a hablar de tú, le van a hablar de usted. Y en las fuerzas militares, ellos son instruidos a que cuando les habla una autoridad, se cuadran y su respuesta siempre es sí, señor, Sí. con el respeto y la propiedad que la enseñanza militar da. Y es precisamente eso que se demanda del cristiano o de la humanidad, que entienda precisamente que Dios ha hecho a Jesús Señor y enviado, el Mesías, Así es. a salvar a la humanidad. Qué interesante. Está sí. interesante la versión traducción al lenguaje actual, porque en la lección pasada, el jueves pasado, el pastor mencionaba que era el señorío, y pues él me decía no que nos esperáramos a esta lección, pero la versión traducción al lenguaje actual dice: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, y dice esto: Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Que quiere decir lo que significa Señor y Cristo. Ajá. Entonces le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. De hecho, se me hace muy interesante que solamente en el libro de Hechos podemos encontrar Señor más de 90 ocasiones. El término Señor. Con relación a Jesús. A Jesús, así Sí. es. Queda claro el énfasis que la Biblia quiere hacer. Creo que la gente normalmente no tiene problema con que Jesucristo sea su Salvador. Donde realmente le cuesta trabajo es en entender y el señorío de Cristo, así es, y saber lo que esto conlleva. Y Dios nos ayuda, hermanos, para, válgame la redundancia, poder ayudar a vosotros a comprender esto. No detengamos nuestro crecimiento ni nuestro avance en la vida cristiana solamente con reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Es el paso inicial, y qué bueno si ya lo hemos hecho así. Pero Él quiere ser más. Él quiere ser el Señor de nuestra vida, y vamos a ver todo lo que implica que Él sea el Señor. El apóstol Pablo hace todo un discurso de esto, Moy. Sí, la siguiente pregunta dice: ¿qué escribió Pablo acerca de Jesús? Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, dicen: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, no es un título nada más. Es una posición que el Señor se ha ganado, que Dios le otorgó por todo este proceso que narra
muy acertadamente y muy claramente el apóstol Pablo a los filipenses. Aquí, Filipenses capítulo 2, este pasaje muy citado, que en el versículo 5 comienza diciendo que nosotros debe también haber este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, y narra todo lo que Él decidió ser para recibir esta posición. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todo esto, hermanos, no se sale del contexto escritural. El contexto de la escritura siempre es darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Y aquí lo hace el Señor. Muy bien, tenemos más consejo al respecto. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer después de recibir a Jesús? Bueno, tenemos como referencia Colosenses 2:6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En la versión traducción al lenguaje actual dice: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Es decir, si nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, se debe notar que vivimos como a Él le agrada. Si no, entonces no estamos dejando que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Si decimos somos salvos, pero vivimos como nosotros nos da la gana, entonces no estamos aplicando el señorío del Señor, válgame la redundancia, en nuestra vida. Más bien estamos aplicando nuestro propio señorío, pero estamos diciendo, como decía ahorita, comentaba el pastor Giovanni, estamos diciendo que Jesús es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Entonces tenemos que demostrarlo con nuestra manera de vivir como al Señor le agrada. Y el estudio pasado, si usted se lo perdió, el estudio pasado habló mucho de eso, de qué es vivir conforme a como el Señor Jesús quiere que vivamos. Sí, creo que Satanás ha sido muy astuto en este aspecto y ha diluido mucho el evangelio. Creo que, he visto campañas, he visto pastores en internet cuando hacen el llamado a arrepentirse. Bueno, dicen que solamente tienen que creer en Jesucristo y serán salvos. Y hacen énfasis en el creer, pero no hacen énfasis en el que Jesucristo es el Señor, tiene que ser el Señor de su vida, tienen que entregarle su vida, que les va a costar todo eso. Entonces creo que es muy peligroso el hecho de que prediquemos un evangelismo diluido, que nada más hagamos énfasis en creer y no en el señorío. Acordémonos que Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serán salvos. Es confesar a Jesús como nuestro Señor y creer en nuestro corazón. Entonces no es una cosa u otra, son las dos. Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. No creo, a no ser que aquí pastor difiera, no creo que una persona pueda aceptar a Cristo nada más como su Salvador y no como su Señor. No sé cómo lo ve, pastor. Bueno, te voy a contradecir aquí, Jova, un poquito, pero no es cierto. Es precisamente, estaba pensando en eso, Jova, es precisamente aquí, hermano, lo que acaban de explicar estos jóvenes pastores, que detiene nuestro proceso de madurez. Sí, es cierto, todo tiene un principio y que empieza en la salvación y en la confesión, pero el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas es que de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Y ese andar en Él implica, hermanos, una vida transformada, una manera de hablar transformada, una conducta transformada. Incluso, hermanos, la alimentación que obtenemos a partir de ese momento, alimentación moral y espiritual, viene a ser diferente, porque recuerden que somos de lo que nos alimentamos. Por eso es que recomendamos tanto la comunión con Dios y la práctica de las, válgame la redundancia, de las prácticas espirituales, para que cambie esa manera de vivir y andemos
como Dios, ahora sí como decimos coloquialmente, como Dios manda, ¿verdad? Y eso es lo que implica, hermanos, hacer de Jesús el Señor de nuestra vida. Y lo vamos a explicar un poquito más explicando el versículo con el que comenzamos esta tarde. Sí, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál dijo Jesús que es el resultado de no obedecerle a Él? Lucas capítulo 6 versículos 46 al 49 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor me manda obediencia, Dios. Ajá. Pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y como explicamos desde un principio, la palabra Señor significa maestro. Significa el que tiene una total autoridad sobre nuestras vidas, que le pertenecemos y que estamos obligados a hacer todo aquello que nos dice. Llamarle Señor y luego no obedecerle es algo absolutamente contradictorio. No hay suficiente con una manera o con una mera confesión de su señorío. O sea, no es suficiente decir, tú eres mi Señor. El verdadero amor, la verdadera fe, involucra sincera obediencia. No le amamos con realidad si no creemos verdaderamente en Él y si no hacemos lo que Él dice. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, bien leía yo en el versículo 49 de Lucas 6. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amados hermanos, en la vida real hay muchas personas que viven una vida en ruinas, una vida basada en sus pensamientos, basada en su moralidad, ajenos de la vida de Dios, como dice la Escritura, ajenos de la voluntad de Dios, ajenos de los mandamientos de Dios, ajenos de la comunión con Dios. El resultado es una vida desordenada. Aunque estén en alguna congregación, hay un estilo de vida desordenado. En algún momento esto les va a hacer tener un lenguaje desordenado. En algún momento esto les va a hacer tener una relación familiar desordenada, tener una relación vecinal desordenada. Y todo esto lleva a todo este cúmulo de encuentros sociales, nos lleva a vivir una vida desordenada, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, con la persona que le vendemos, con la que le compramos, en todo nuestro diario vivir. ¿Dónde está la raíz de esa vida desordenada? En solamente decir y no hacer. Es decir, yo digo Jesús es mi Señor, pero no le cedo el control de mi vida. Yo sigo haciendo mi sagrada voluntad. Estoy sufriendo más de lo que debo sufrir. Y todavía, para colmo de males, hermanos, con una mala enseñanza que se difunde en el cristianismo mundial, le reclamamos a Dios todavía que no cumple sus promesas de bendición en nosotros, porque hay un mensaje falso en la predicación mundial que dice: tú puedes tener lo que quieras, tú puedes ser un campeón, tú puedes ser bendecido, tú eres cabeza y no cola, tú estás arriba y no abajo, tú eres hijo de Dios, tú eres esto, tú puedes obtener, tú puedes agarrar. Y nos creemos ese mensaje, pero no creemos este.
Rinde tu vida a Cristo, humíllate delante del Señor, reconócelo como tu Salvador, pero también como el Señor de tu vida, es decir, quien dirige tu vida. Y le reclamamos, Dios no me bendice, Dios no cumple sus promesas, cuando Él no ha prometido nada a quien no se somete a su señorío. Así es. Interesante. Hay un pasaje que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si usted se deleita realmente en Jesucristo, mis hermanos, y Él es su Señor y es su Salvador, y usted tiene su corazón calibrado con el de Dios, obviamente todas sus oraciones estarán de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y creo, nuestras oraciones serían totalmente diferentes. No pediríamos para nuestros deseos, para nuestras concupiscencias, sino para realmente lo que importa, que es el reino de Cristo. Bien, lo explicas muy bien, Jehová. Precisamente usando ese pasaje, hay personas que dicen, que se agarran de esto que cita Jehová del Salmo 27:4. Ajá. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero olvidan la primera parte. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y ese deleitarse en el Señor es que tus peticiones estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando estás en una correcta comunión con Dios, vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a tus caprichos. Claro. Y hay personas que piden de acuerdo a sus caprichos porque solamente toman la segunda parte del verso. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿dónde está el deleite en, entre comillas, hermanos, grandes? El Señor. Y eso, deleitarse en el Señor, hermanos, es estar en unión total con el Salvador y Señor de nuestra vida. Estar en completa sumisión. Sumisión ¿no? al Señor. Porque sí. hay gente, como bien dice el pastor, que si sus peticiones no son contestadas en ese momento, o la respuesta de Dios es no, son capaces de levantar su puño contra Dios, Sí, y sí, enojarse, sí. porque no están sometidos a la voluntad de Dios. Claro, hay un reclamo. En lugar de haber un sometimiento y una humildad delante del Señor, hay un reclamo. Y desgraciadamente, hermanos, tengamos mucho cuidado, recomendamos tener mucho cuidado con la fuente de donde escuchamos la inspiración. Porque hay personas que nos predican haciendo a Dios o comprometiendo a Dios con promesas que Él no ha hecho universalmente. Entonces hay personas que tragamos todo lo que escuchamos y al rato decimos, es que a mí Dios me dijo esto, cuando no entendemos realmente el contexto en el que están mencionando las Escrituras. Ese pasaje que quieren ponernos a chaleco como una promesa universal. Debemos tener mucho cuidado porque eso le va a llevar, como bien decía Jehová, a enemistarse con Dios por algo que el Señor no ha prometido. En la siguiente pregunta tenemos una respuesta muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta dice, de acuerdo con Jesús, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Chismo de gana amiga. Por eso. Bueno, la respuesta la encontramos, la referencia que tenemos es Mateo 7, 21 al 23. La leo en la palabra de Dios para todos. Algunos que me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Hablamos por ti y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Pues más claro ni el agua, ¿no? Qué tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor. Suena muy burdo o muy fuerte el ejemplo, ¿no? Pero hablemos de una situación, por ejemplo, de un hijo adoptivo. Un hijo adoptivo llama papá a una persona que no es su papá, físicamente hablando, y suena feo decirlo, ¿no? Pero esa persona no es su papá. A menos que este niño, que no tiene físicamente la sangre del papá, biológicamente, se someta, como dice el pastor, a la autoridad del papá. Y existe una frase muy coloquial que todos usamos, y papá no es el que engendra, sino el que cría.
¿Y quién es un papá que cría? Un papá que disciplina, un papá que suple, un papá que tiene el cuidado de esa persona, de ese niño, y el niño obviamente entiende que esa persona está sobre él como autoridad, y el niño lo empieza a respetar, y eso es darle la atribución al papá de en realidad ser la figura paterna, de ser el papá. Entonces es lo mismo que pasa en nuestra vida cristiana. Como decía el pastor hace ratito, si no nos sometemos a Dios, y usamos un ejemplo muy claro en evangelismo explosivo, usamos el ejemplo de las sillas, y cuando hacemos ese ejemplo decimos, están 3 sillas puestas, ¿no? Una representa mi vida, yo estoy en medio, una representa mi vida y la otra representa a Dios. Entonces, ¿en dónde deposito mi confianza? No decimos, esta silla me aguanta así porque estoy sentado en ella, ¿no? Yo sé, pero si me muevo a la otra silla puedo decir que la silla me aguanta, no sé, porque no estoy sentado en ella. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza en esa silla y decir, sí me puedo sentar porque me sostiene. Es lo mismo con Dios, pero muchas veces nos sentamos en la silla que representa a Dios, pero dejamos nuestras pertenencias en la otra silla, dejamos nuestra familia en la otra silla, y eso es no darle el señorío a Jesucristo. Jesucristo debe ser el Señor en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Entonces, debemos de someternos al señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, porque decimos, ok, Señor, quiero que seas el Salvador y el Señor de mi vida, pero no toques mi familia. A mi familia déjala en paz, yo me someto a ti, pero mi familia no. Eso no es reconocer el señorío de Jesucristo. Jesucristo debe ser el Señor en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida, y pues obviamente hay un resultado para el que dice Señor, Señor de aquí para afuera, ¿no? Pero si en realidad reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida y andamos como Él agrada, entonces vamos a poder estar en una eternidad con Él en el cielo, ¿no? Sí, una vez más la Biblia hace énfasis en que, como decíamos la semana pasada, hay muchos profesantes de la fe, pero pocos poseedores de una fe genuina. La Biblia hace énfasis que el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos, es el que entrará en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la única manera de vivir de la manera en que a Dios le agrada, hace ratito lo leyó en la traducción del lenguaje actual, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Y la única manera de vivir como a Él le agrada, pues es conociendo qué es lo que a Él le agrada, ¿no? Uh-huh. Es sabiendo qué es lo que para Él es bueno o es malo, y hacerlo, y con buena intención. Dice un comentario, antes de dejarle lugar al pastor, que está de estos versículos que leí, de Mateo 7, 21 al 23, dice: Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. En el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador, y nuestra obediencia a Él será tomada en cuenta. Muchas personas piensan que sí son buenas y aparentan religiosidad, que si son buenas y aparentan religiosidad serán premiadas con la vida eterna. La fe en Cristo es lo que se tendrá en cuenta en el juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, incluso usando esa palabra, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto habla de una vida religiosa. Sí. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Todavía tienes ahí la versión que leíste, Moy? Sí. ¿Qué dice el 23? Entonces les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Esa es la declaración, hermanos, de una persona que desgraciadamente ha aprendido el cristianismo solamente como una vida religiosa. Esto va mucho más allá de eso, hermanos. Estamos aprendiendo en este día de nuestro segundo tema, señorío y obediencia. Y lo primero que quisimos compartir con ustedes, hermanos, es reconocer, aprender y reconocer que con nosotros, por nosotros, pese a nosotros, cualquier forma, hermanos, Jesús es el Señor. Bueno. Si usted lo acepta en su vida,
Él es el Señor. Si usted no lo acepta en su vida, Él sigue siendo el Señor. La diferencia está, hermanos, en que la persona que reconoce a Jesús como el Señor de su vida va a vivir mejor. Y la declaración final, como enseña la Escritura en Mateo 7:23, será diferente. En lugar de decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, el Señor dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, hago dos preguntas. ¿Aprendió algo usted de esta lección? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo piensa usted que podría aplicarlo a su vida? Nuestra recomendación es que se estudie usted a sí mismo y vea si antes de hacer algo en su diario vivir, lo consulta con su Señor. O simplemente se avienta a tomar decisiones y al rato le pide a Dios que solucione el resultado de sus impulsos. Ahí está la gran diferencia entre someter nuestra vida al señorío de Cristo y en vivir de acuerdo a nuestra soberana voluntad. ¿Algo más, yo? No, pastor, solamente repetir o subrayar lo que acaba de comentar usted. Es un buen tiempo para escudriñar nuestro corazón y saber cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Algo más? No. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión que esta tarde podemos tener y aprender, Señor, Dios Todopoderoso, que a Jesucristo, al Mesías, se le ha dado toda la autoridad para ser el Señor del universo. El Señor de todo aquel que humildemente y voluntariamente se somete a la voluntad y al señorío de Jesucristo. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender la profundidad de este tema y lo que implica en nuestro diario vivir reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, por la meditación de tu palabra y oramos que todos nuestros oyentes sean bendecidos a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor presta la vida, hermanos, estaremos aquí la próxima semana con otro tema todavía en esta línea de señorío y obediencia al Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios bendiga. bendiga.